Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver ahí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. ¿Qué tal el friecito? ¿Verdad? La lluvia, ya ahora sí cambiamos de estación por fin. Ya comenzaron las lluvias. Nada más que debería ser primavera y parece
Sí, bueno, ya es la Invernadera. siguiente semana, ¿no? Exacto. Bueno, se está Pare- despidiendo el invierno de nosotros. Exacto. Porque, ¿cómo dicen? Febrero loco y Marzo otro poco. los envidiosos otro poco. Ay, sí. Pues bienvenidos todos, qué gusto que estés acá. Es un placer poder comenzar el capítulo 4 de Hechos con mi querido amigo Mau y poder revisar juntos este pasaje, orar juntos. Vamos a comenzar el capítulo 4. Qué lindo capítulo, ¿verdad? Hemos visto a una iglesia que ha crecido, que es llena del Espíritu. Hemos visto a un Pedro predicar en 2 ocasiones y ahora, conectado con la sanidad del hombre de la semana pasada, del capítulo 3, hay un nuevo discurso aquí. Podríamos decir que del verso 1 al 12 tenemos esta reunión de los ancianos, los escribas, los sacerdotes y Pedro hablando con ellos. ¿Qué te llamó la atención a ti de esta primera parte, querido Mau? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, me llamó la atención, en primer lugar, creo, en el versículo 2, esta palabra resentidos, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, ¿no? Bueno, hemos hablado en otras ocasiones de quiénes eran los saduceos, líderes religiosos, políticos que no creían en la resurrección, ¿no? Pero esta palabra en el versículo 2 me llama mucho la atención. Estaban muy disgustados, dice la NBI, ¿no? Estaban enojados de que estuvieran predicando a Cristo, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el resultado de esto? Los agarraron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Y entonces, pues eso me llama la atención, ¿no? Es como tal vez la primera persecución que está viviendo la iglesia, ¿no? Pedro, Juan, siendo perseguidos, siendo de alguna manera intimidados, ¿no? O sea, una noche en la cárcel, pues yo no he estado, yo creo que ha de ser una experiencia muy desagradable, ¿no? Lo que estás diciendo tiene mucha importancia en el relato de Hechos, porque efectivamente en Hechos es la primer persecución que vemos. De alguna manera, los discípulos, ¿no? Recordando un poquitito el tema de Hechos, que es los hechos de Jesús y el Espíritu por medio de los discípulos, de alguna manera los discípulos han estado imitando a Jesús, quien fue lleno del Espíritu y andaba anunciando el reino de Dios. Ahora los discípulos lo están haciendo, pero la misma persecución que sufrió Jesús se está extendiendo a los discípulos, solo que como aquel video, esto se va a descontrolar, ¿no? Literal, se está descontrolando para las autoridades, porque ahora ya no se trata de callar a Jesús, ¿no? Que pensaron que con eso iba a terminar el problema. Dijeron, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Pero Exacto. aquí de repente Exacto. 5,000 personas se convierten, ¿no? En el versículo 4 dice ahí, ¿no? O sea, la obra de Jesús sigue progresando a través de sus discípulos. Y la misma envidia y los celos, ¿no? De los líderes contra Jesús ahora se extiende hacia los discípulos, ¿no? Esta rabia, como decías, esta amargura. Y pues sí, es el comienzo de un conflicto muy fuerte en Jerusalén, por decirlo de alguna manera. Me gusta como lo dicen los de Bible Project. ¿Cómo ves tú esto? Pero, ¿qué opinas de esto? Bible Project dice, es el comienzo de un conflicto entre 2 templos. Como que Lucas está pintando la escena de 2 templos. Por un lado tenemos el templo, digamos, oficial, que de alguna manera ya solo es eso, un edificio. Ya lleva un tiempo donde Dios no está ahí, porque ahora Dios estaba en el nuevo templo, que es Jesús, y ahora en su familia, que es el nuevo templo. Entonces hay 2 templos. Tenemos el institucionalizado, por decirlo así, controlado por los líderes, pero Dios no está ahí, su gloria. Tenemos el nuevo templo, que es Jesús y los discípulos y los creyentes, estos 5,000 que creyeron. Y luego vamos a ver otros 3,000 que se agregaron, ¿verdad? Con la conversión la sanidad del cojo en el pórtico. Esos son el nuevo templo, la familia de Jesús. Y ahora esta familia llena del Espíritu está siendo perseguida por estos líderes representando este antiguo orden de las cosas. ¿Qué piensas tú de esto?
Sí, tiene mucho sentido, ¿no? Hay muchas referencias que hemos visto en esta semana. Igual en este capítulo hay otras referencias que nos hacen pensar en justamente esto, ¿no? En la idea de los dos templos, ¿no? Y bueno, también me llamó mucho la atención eh, el número de líderes o las personas que están acusando a Pedro y a Juan, ¿no? O sea, nos lista ahí, no sé, gobernantes, ancianos, escribas, sumo sacerdote, ¿no? O sea, es un chorro de gente acusándolos. Y lo que sigue también es fabuloso. Entonces, bueno, los pusieron en medio. ¿En qué potestad o en nombre en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo. Creo que ahí está eh, la clave de todo lo que vamos a ver en el capítulo, ¿verdad? Tienes toda la razón. Yo percibo de alguna manera que este lenguaje que usa Lucas a propósito, porque podría decir los gobernantes, pero dice los ancianos, los escribas, los gobernantes, me parece que quiere ligar esta reunión, esta asamblea en contra de Pedro y Juan con el Salmo 2, donde dice que se reunieron gobernantes y personas pensando cosas vanas contra el Mesías. Pareciera ser que quiere ligar de alguna manera el Salmo 2 con lo que Dios había dicho que sucedería con este momento en particular, ¿no? Como había sucedido con Pilato O sea, y se está Herodes. cumpliendo las profecías a través pues, de esta persecución también, ¿no? Exacto, exacto. Y tienes toda la razón. El verso 8 es clave en el pasaje. Aquí otra vez, Pedro, lleno del Espíritu, habla a los gobernantes. Y básicamente el discurso de Pedro es como un resumen de lo que ya hemos leído en otras partes. Básicamente es, Jesús es el Mesías. Por cierto, ustedes lo rechazaron y lo mataron, pero evidentemente es el autor de la vida, entonces no puede la tumba retenerlo. Resucitó, es el Señor, ustedes están en aprietos, deberían arrepentirse, ¿no? Es como un resumen del mensaje de Pedro. ¿Tú qué observas? Bueno, hablé como un poquito, se me salió el acento argentino, un saludo para mis hermanos de Argentina. Eh, ¿Qué observas, mi hermano, de acá, de este pasaje? Bueno, eso que comentabas ahorita es muy curioso, ¿no? Porque dice, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Porque le preguntan, ¿en nombre de quién haces esto, no? ¿De parte de quién o de dónde salió esto, no? Y dice, en el nombre de Jesús, a quien ustedes mataron, pero Dios resucitó de entre los muertos. De alguna manera, la resurrección siempre nos muestra el poder de Dios y la deidad de Jesucristo, ¿no? O sea, en la resurrección Él demostró quién era Él. Y entonces, pues aquí lo dice, en el nombre de Cristo. Aparte es como una especie de vindicación pública, ¿no? Porque ustedes que lo trataron como si fuera un mentiroso y no le creyeron. Por cierto, él es el Mesías es el que Dios resucitó. Es una manera como muy pública de decir que Dios está honrando a Jesús mientras que los está avergonzando y exponiendo a estas autoridades, ¿no? Como en realidad los cretinos, los falsos son ellos. Jesús ha sido vindicado públicamente y como dices, es una prueba de que es Dios, de que es el Señor, ¿no? Y viene después esta idea de Pedro, ¿no? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿no? Citando ahí el Salmo 118, ¿no? Que justamente, pues el texto es muy parecido, ¿no? Y Jesús, esta idea de Jesús como una piedra importante en una edificación, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? Tengo que regresar la pelota por una razón. Déjenme decir, porque no es que quiero evadir la pregunta, pero aparte de ser Mau, un muy buen amigo y hermano en el Señor, y que estudiaste por acá en el instituto hace ya unos añitos, ¿verdad? Ya hace unos años y además estuve en Sabatino. Si nos vamos a los inicios, ya tiene mucho tiempo. Yo pensé que el Señor vendría primero antes de que se graduaran los del Sabatino, porque por ahí son como 5 años en el Sabatino, pero se disfrutan. Sí, sí, se disfruta Pero mucho. aparte de eso, profesionalmente hablando, eres arquitecto. Sí, gracias Entonces, a Dios. este texto, desde que platicamos, resonó completamente con Sí. tu corazón, con lo que sabes sobre
me explicabas lo que es una piedra angular en un arco. Platícanos un poquito de eso. Ok, no, sí te la quería aventar la pelota. Bueno, platicábamos de dos posibles ideas de esta piedra angular. Una pudiera ser en un arco la piedra que hace que embone todo el arco y le dé rigidez y estabilidad al arco. Otra idea pudiera ser que es por el contexto y por el texto como lo mencionan, pudiéramos pensar que es tal vez parte de la cimentación del templo, ¿no? Sea como sea, lo importante es que Jesús es como esa piedra, ¿no? En ese templo. No es un adorno, o sea, esa Exacto. no esa piedra, perdónenme, se me lenguó la traba. Esa piedra no es un adorno, ¿no? O sea, como arquitecto, esa piedra significa que ese edificio se va a derrumbar, se va a caer, porque es la piedra más importante. Exacto. ¿Qué implicaría un edificio que no tiene cimiento? Pues el resultado puede ser catastrófico, ¿no? O sea, es lo que sostiene, lo que carga a todo el edificio, ¿no? Entonces, es un edificio sin un cimiento, pues se desmorona. Es un poco lo que dice el Señor Jesús, ¿no? En la parábola del hombre prudente que construyó su casa sobre la roca y el que construyó sobre la arena. Sin cimientos, sin bases, pues se cayó. Ahora, este salmo, algunos creen que puede hacer referencia a una historia de cómo cuando se construyó el templo de Salomón, los constructores pidieron que se les mandara justo esta piedra. No podían continuar porque sin un cimiento, como dices, Mau, pues no hay una edificación sólida. Y lo que escucharon de parte de los que tallaban las piedras y las cortaban es: ya les enviamos la piedra. Y pues se dieron cuenta que esa piedra tenía una forma muy extraña y por lo tanto la desecharon pensando en que era una equivocación, y resulta que era la piedra angular o la piedra más importante. Bueno, indistinto de si esta leyenda es verdad o no, el Salmo habla de edificadores pues tontos porque desechan la piedra más importante, ¿no? Sería equivalente en la arquitectura como un constructor que se le ocurre no poner un cimiento, ¿verdad? Está en grave peligro. Pues resulta que Jesús es esa piedra. Exacto. Y en ningún otro hay salvación, ¿no? O sea, esa es la importancia de esta piedra, ¿no? Que esta piedra es tan importante en la edificación, en el nuevo templo, que sin esa piedra no hay salvación, ¿no? Eso es lo que dice el versículo 12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Él. Solo es el único camino, ¿no?, que nos lleva a la salvación. Es una afirmación muy similar a lo que diría Jesús en Juan 14, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. O sea, está hablando de el camino exclusivo al Padre, que es solamente Jesús. Y es esto lo que estás leyendo. Solamente hay salvación a través de Él. Si lo desechas, estás desechándolo absolutamente todo. Al igual que en una edificación, si quitas la piedra angular, pues se derriba. O sea, y a lo mejor una pregunta para nosotros, porque a lo mejor hoy en día puede ser muy común escuchar estas ideas de ¿y por qué solo en Jesús? ¿No? Y no. O sea, ¿y por qué no en Buda o en cualquier otra filosofía? A ver, la pregunta sería, ¿tú te meterías en un edificio en donde la cimentación está rota o falta? Yo creo que la respuesta de todos sería no, porque no quiero que se me caiga encima. Y es prácticamente la misma idea que nos está dando Pedro. Si Jesús es Dios y Jesús dijo la verdad, entonces este no es un asunto de preferencia, ¿no? No es un asunto como qué camisa ponerte, no, mira, esa camisa se te ve bien, no se te ve bien. No es un asunto de preferencia, es un asunto de vida o muerte, de cimiento, totalmente. Entonces, en el verso número 13 al verso número 22 tenemos el concilio reaccionando a las palabras de Pedro, por un lado diciendo, bueno, lo que hicieron es demasiado notorio, no lo podemos no lo podemos censurar, no lo podemos callar, pero vamos a callarlos a ellos y pedirles que dejen de hablar de Jesús, porque ya es demasiado el daño que ha causado esta señal, ¿no? Entonces es como de alguna manera irónico, ¿no? Esta señal
es una evidencia de que lo hicieron en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a decirles que ya no hablen de ese nombre porque esto es demasiado notorio. ¿Qué piensas, Mau, de todo esto? Pues a mí ahorita leo un poco el pasaje y me da risa ver la reacción de estos líderes, ¿no? Yo creo que a ellos, a Pedro y a Juan no les dio risa porque estaban en la cárcel, pasaron una noche en la cárcel, pero, o sea, me da risa ver todo lo que intentan por callarlos. O sea, ellos desde el versículo 13 dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, no están hablando en su propia sabiduría, ¿no? Sino que se sorprenden y reconocían, eso me llamó mucho la atención, que habían estado con Jesús. O sea, no son las palabras de Pedro y de Juan, es el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo hablando a través de Pedro y de Juan, ¿no? Estuvieron en el mejor instituto que Sí. pudieron haber cursado. Sí, y Con se Jesús, maravillaba. no. Ajá, sí, con Jesús. Y la respuesta es de asombro total, ¿no? Eso me encanta, ¿no? Es muy bello conectar este pasaje, ¿no? Que leíste este verso, el que reconocían que habían estado tiempo con Jesús, con lo que leímos hace ratito, que Pedro era lleno del Espíritu Santo. Sin duda reconocen la presencia de Jesús en ellos, reconocen la influencia de Jesús en ellos. Y podríamos decir, ¿de dónde vino esa influencia? Pues claro, estuvieron 3 años con Jesús. Pero es que la presencia de Jesús continúa en ellos, que ese es el punto de Lucas. Estos no son los hechos de los apóstoles, sino los hechos de Jesús y el Espíritu a través de los discípulos. Ahí está la presencia continua de Jesús y eso también es una realidad para nosotros. Así que, ¿qué es de este versículo? ¿Qué es lo que más bien, déjame ponerlo así? ¿De qué manera el día de hoy podríamos aplicar este pasaje a nuestras vidas? Estos discípulos estaban siendo continuamente llenos de la presencia de Jesús por medio del Espíritu y eso les capacitó para dar testimonio delante de las autoridades en situaciones adversas como esta. ¿De qué manera práctica el día de hoy cualquiera de nosotros podría experimentar esto? ¿Qué piensas, Mau? Bueno, yo pensaba ahorita, mientras estabas hablando, en este pasaje en Juan, cuando el Señor Jesús dice, les conviene que me vaya, ¿no? Porque vendrá otro igual que yo, ¿no? Y es Él, es el Espíritu Santo, uno igual con la misma naturaleza que el Señor Jesucristo. Y nos conviene, o sea, de repente, no sé si solo yo, ustedes han tenido esta misma idea de, me hubiera encantado vivir hace 2000 años y conocer a Jesús y ser parte de sus seguidores, ¿no? Pero creo que esa misma, y ahí mismo en Juan, cuando el Señor Jesús está con sus discípulos y les dice esto, ora también por los que han de creer, y ahí estamos nosotros. Entonces creo que pues también nos conviene, ¿no? Estar el día de hoy, año 2023, ¿no? Y tener esta oportunidad de también ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y algo importante, también lo platicábamos hace unos días, Pedro y Juan fueron llenos del Espíritu Santo y están, por así decir, presentando defensa, ¿no? Y ante las autoridades, y llega después al versículo 20 y dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, el Espíritu Santo no es que nos lleve a estar en contra de nuestras autoridades, ¿no? Quiero ser lleno del Espíritu Santo para poder contestarle como se merece ¿no? a quien sea. No, no es eso, sino simplemente el Espíritu Santo es quien nos da la fuerza, la sabiduría, la dirección para dar testimonio de Cristo. Está padrísimo lo que estás diciendo, porque te entiendo totalmente. Creo que todos hemos pensado en, me hubiera encantado ahí caminar con el Señor. Pero, aunque no podemos experimentar hoy la presencia física de Jesús, que eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos, lo que mencionabas, Juan capítulo 14 al capítulo 17, sería una buena tarea poder leer esos capítulos durante la semana después de esta porción. Jesús le da esa promesa a los discípulos: me voy a ir, no se angustien, les prometo que les voy a enviar a otro como yo, va a estar con ustedes, así que no los voy a dejar solos. De alguna manera voy a volver a estar con ustedes, no mi presencia física,
pero sí a través del Espíritu, ahora Jesús estaría en los discípulos. De manera que, digamos, el discipulado con Jesús no se interrumpiría. Sí, por un momento, un breve momento, la muerte y resurrección de Jesús, pero la promesa del Espíritu reiniciaría el discipulado con Jesús, pero ahora por medio del Espíritu. Entonces, todos nosotros tenemos acceso a Jesús, o mejor dicho, Jesús está en nosotros, llevando a cabo su obra en el mundo. Qué increíble. Qué maravilla. Y qué bello que la gente pueda ver eso en nosotros, ¿no? Porque las autoridades acaban diciendo, no podemos negar lo que acaba de pasar, el milagro que estuvieron con Jesús, no lo podemos negar, nos quedamos sin palabras. O sea, eran, no sé, un ejército de personas en contra de Pedro y de Juan, ¿no? Ya vimos todo el listado de quién estaba ahí, los jefes del templo y el sumo sacerdote y los escribas y saduceos. O sea, era un chorro de gente en contra de estos dos hombres. Y la conclusión es, no podemos negar lo que estamos viendo. No podemos negar el poder del Espíritu Santo en estas dos personas. Yo creo que aquí tenemos una aplicación bien bonita para nosotros. No sé si tú estés de acuerdo conmigo. A lo mejor no vamos a sanar a un hombre, ¿no? Es decir, fue Jesús, y Pedro y Juan dejan muy claro, no fuimos nosotros, fue Jesús por medio de ellos. A lo mejor no necesariamente un milagro así, aunque no negamos que existan esos milagros. Creo que al día de hoy el Espíritu continúa sanando y haciendo milagros apuntando a Jesús. Pero qué increíble que en casa, ¿no? En una situación donde cualquiera de nosotros a lo mejor antes de Cristo reaccionaríamos quizás enojados, gritando, sacando ajos y cebollas, ¿no? De pronto somos pacientes, mansos, bendecimos en lugar de maldecir. Qué increíble que eso pudiera ser no podemos negar lo que está pasando aquí. No sé qué bicho te picó, ¿no? No es ningún bicho. Jesús está haciendo su obra en mi corazón, ¿no? No me lavaron el cerebro, sino, bueno, no solo el cerebro, sino el corazón, ¿no? Entonces, también para cada uno de nosotros está presente, ¿verdad? La presencia de Jesús transformándonos, cambiando nuestra manera de pensar. Diariamente las personas pueden ver un milagro en nuestras vidas si permitimos, como Pedro, que Jesús nos llene. ¿Qué piensas de esto, Mau? Pues sí, o sea, el mejor lugar en donde puedas dar testimonio es pues, en todos lados. Desde nuestra casa, ¿no? En la calle, cuando vas en el carro, cuando vas debajo de la lluvia, ¿no? Como hoy que veníamos todos corriendo, en el trabajo, en cualquier lugar es un buen lugar para dar testimonio. Y pues sí, fallamos, somos seres humanos, pecadores, ¿no? Pero podemos confiar que su Espíritu Santo está con nosotros y cada día vamos a tener una oportunidad de demostrar que Él es nuestro Señor. Nos va a dar ese denuedo si confiamos en Él, si permitimos que Él nos guíe. Podemos, así como Pedro y como Juan, que no eran hombres superiores, no es como que ellos eran únicos superhombres, no, igual que nosotros pecadores, pero llenos del Espíritu, de manera que estaban dando testimonio y no podía negarse este hecho. Bueno, pues antes de continuar viendo lo que va a suceder con la respuesta de Pedro y Juan, después de que dicen, ok, vamos a amenazarles, no vamos a amedrentarles, y la respuesta de la iglesia, ¿por qué no vamos a un pequeño video que alguien preparó de una manera muy especial? Tenemos un poema que nos han compartido y queremos compartirlos también con ustedes. Así que vamos a el poema del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Yo saludándoles aquí para toda la familia de Semilla de Mostaza, Gaby Rodríguez, con un seudónimo de Ángel Garro. Les voy a leer uno de mis poemas que se encuentran en mi libro y espero les guste con mucho cariño, mucho aprecio y pues bendiciones para todos.
Se titula Rayito de Confianza. En el tiempo y en la distancia, siempre presente estás. En tiempos difíciles te haces presente, pero siempre mirando desde atrás, guiando mis pasos, cuidándome de no tropezar. Y después de un andar cansado, me llevas en tus brazos, ocupándote de mi malestar. Pero yo, hundida en mi sentir, no me doy cuenta que estás ahí, hasta que doy un respiro, siento la caricia del viento y el roce del rayo del sol. La gota de lluvia que recorre por mi rostro y una mano acariciando mi perfil. Alzo la mirada y te veo ahí, como siempre, como la luna y el sol, como el amigo incondicional que me ofrece su hombro para poderme apoyar. Ahora entiendo que cuando más cansada estoy, solo con un respiro, tú me vienes a ayudar. Con fe y amor, yo te voy a recompensar. Gracias a Dios por esta inspiración y pues gracias a ustedes que me escucharon. Muchas gracias, Gaby, por compartirnos este poema. Está muy bello y queda muy bien con el pasaje de hoy que habla de la soberanía de Dios guiando a la iglesia. Queremos invitarles a que nos compartan, como Gaby, puedes leernos un poema, puedes compartir una canción, puedes compartir un pensamiento, algún arte, un chiste cristiano si quieres también. ¿Cómo puedes hacerlo? En contacto produccionsm@gmail.com. Contacto produccionsm@gmail.com. Ahí puedes mandarnos tus videos y va a ser una alegría poder conocerte a través también de que nos compartas algo. Recuerda también que estamos recibiendo preguntas, entonces durante el tiempo de preguntas y respuestas va a aparecer el QR para que puedas mandarnos tus preguntas y podamos responderlas por acá. Estamos para servirles y queremos también interactuar de esta manera. Bien, pues continuamos en la porción del día de hoy. Pedro y Juan responden de una manera a la amenaza de estos hombres, ¿verdad? Les piden que dejen de hablar de Jesús, que dejen de hablar de este nombre. Ha quedado muy claro que fue en este nombre, Jesús, que este hombre ha sido sanado y por lo tanto quieren frenarlo amenazándoles. Pero después de amenazarles, de castigarles, dice el verso, es el 19, dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que les amenazan, les castigan, pero no pueden encontrar un delito y los dejan ir. Ok, esta respuesta es maravillosa, pero hay un pero. Porque siempre hay un pero en todo, pero bueno, hay un pero. Es una respuesta que algunas personas han utilizado fuera del contexto para promover el que los cristianos deban ser, usabas una palabra muy interesante cuando platicábamos hace unos días, veleidosos, ¿no? Rebeldes, revoltosos. Algunos lo usan para en su trabajo abusar de este texto y no empezar a predicar en el tiempo de sus labores y decir, como Pedro y Juan, debo hablar de Dios y resistir a la autoridad, ¿no? Y usan esto, incluso he oído quienes grafitean las calles, ¿no? Poniendo algún verso o algún mensaje cristiano diciendo, me estoy oponiendo cristianamente a la autoridad. Pero este texto no habla de eso, ¿verdad? Este texto está hablando de simplemente no vamos a dejar de hablar de Jesús aunque nos amenacen. Pero al mismo tiempo no pueden hallar ningún delito en su contra. Entonces no fueron rebeldes contra la autoridad en el sentido de empezar a causar destrozos, sino continuaron siendo buenos ciudadanos, pero no dejaron de hablar de Jesús. ¿Tú qué observas en este pasaje, querido Mau?
pasa todo esto que ya leíste y después, o sea, a lo mejor después de la respuesta de Pedro y Juan, no habíamos pensado, no, ya les dijimos que no pueden hablar, ¿no? No, la respuesta es, los amenazaron y los soltaron, ¿no? O sea, es como que, o sea, ya sabían prácticamente lo que iba a seguir pasando, ¿no? Bueno, yo me imagino eso. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo sueltan, no encontraron ningún delito, dice aquí, nada con lo que los pudieran castigar. Y eso es bien interesante, ¿no? Y sí, totalmente, o sea, el Señor no nos ha llamado a ser revoltosos, a ser, pues eso, revolucionarios, ¿no? Platicábamos igual hace unos días que, no sé, la mejor revolución es predicar el Evangelio, ¿no? Y que el Señor haga su obra. No necesitamos, como dices, pertenecer a algún movimiento civil, ¿no? Así agresivo o algo de ese tipo, sino simplemente lo platicamos hace unos días ahí con los adolescentes, ¿no? El domingo, justamente hablando de este pasaje de Proverbios 24, cuando habla de los veleidosos, ¿no? Poníamos el ejemplo de Simón el Celote, ¿no? O sea, él sí era un revolucionario, formaba parte de un movimiento civil violento, agresivo en contra de Roma y de, ¿no?, las autoridades de esa época, y el Señor lo llama, ¿no?, y cambia su perspectiva de lo que era ser un revolucionario, ¿no? La forma en que podemos mejor cambiar el mundo es a través del Evangelio. Aprendieron de Jesús la verdadera revolución, que Jesús amó a sus enemigos, entregó su vida por aquellos que estaban amenazándolo, que estaban persiguiéndolo, ¿no? Jesús en realidad vivió lo que él mismo enseñó acerca del reino, ¿no? De orar por los que los maldicen y persiguen, bendecirles. Y los discípulos aprendieron de esto, que el reino de Dios era completamente distinto, era un reino al revés, ¿no?, a como ellos lo concebían. Ellos querían que el Mesías sacara a Roma a patadas, pero lo que hizo el Mesías fue entregar su vida por las personas, por sus agresores, por los malvados, por los injustos. Y eso es lo que están haciendo Pedro y Juan. Es como si dijeran, miren, no podemos dejar de hablar de Jesús. Hagan lo que quieran con nuestras vidas. Si quieren apresarnos, si quieren castigarnos, pero no vamos a dejar de hablar de Jesús. Una resistencia completamente distinta, ¿no? Porque en un mundo donde hay violencia, la violencia nunca va a poner fin a la violencia. Y el Evangelio más bien es esto, es ofrecer nuestras vidas por el bienestar de otros. Y los vamos a ver también en su reacción, que lo que hacen es refugiarse en orar con sus hermanos, ¿no? Entonces, creo que vivimos en un tiempo donde políticamente hablando está muy polarizado. Los cristianos de pronto se dividen por ponerse una camiseta, y no hablo de fútbol, ¿no? Por eso está bien, ahí sí se puede. No, no es cierto. En lugar de poder aprender que el reino de Dios es completamente distinto, la agenda de Dios no es la agenda de los hombres, y Dios está en el negocio, si lo podemos decir así, de rescatar, de salvar, y es un negocio familiar en el que hemos sido llamados a imitar a nuestro Salvador, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Pedro y Juan. Esto está en el contexto del evangelismo. Entonces no puedes usar este texto para ser flojo en horas de trabajo, ¿no? Si quieres predicar, mejor sacrifica tu hora de comida y predica el evangelio. No es un permiso para no pagar impuestos. Porque soy un cristiano y soy un hijo de Dios. No, al contrario, deberíamos ser los mejores ciudadanos, y como dice la epístola a Diogneto, una carta cristiana que defiende cómo vivían los cristianos. Dice que no solo cumplían con la ley, sino la superaban con sus vidas. Entonces, no solo paga impuestos, ¿no?, sino que trabaja y con lo que ganas sirve a otras personas, ¿no? Ese es el camino cristiano, esa es la resistencia cristiana, una que da su vida por el prójimo. Y de hecho vamos a ver un ejemplo de eso al ratito, cuando tienen todas las cosas en común. Pero a partir del verso 23 hasta el verso número 31 vemos la oración de la iglesia. Lo que hace no es, vamos a hacer una huelga, vamos a sacar a Pedro y a Juan de aquí, ¿no?
más bien se ponen a orar, ¿no? Dice el verso 23 que puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Entonces comienzan a orar, se juntan a orar, van con los suyos. ¿Qué observas aquí, Mau, de esta respuesta de Pedro y de Juan? Eso es muy bello, ¿no? Que hayan venido a los suyos, a su iglesia, a sus amigos, ¿no? Platicábamos que eso es lo que es la iglesia para los creyentes, ¿no? Ya platicamos en el capítulo 2 sobre las huellas dactilares de la iglesia, ¿no? Lo que perseveraban, pero también la iglesia es un refugio, ¿no? Cuando puedes sentirte perseguido, afligido, angustiado, es un refugio para los creyentes, ¿no? Y hablando de la oración, versículo 24, me llama mucho la atención cómo empieza la oración, ¿no? Empieza dándole gloria a Dios, reconociendo quién es Él, soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, eres creador, ¿no? Entonces eso es muy bello, porque como que se ponen en la perspectiva correcta, ¿no? ¿A quién nos estamos dirigiendo? Al Señor. Él es soberano y no se ha salido de su soberanía y de su voluntad esto que está pasando, ¿no? Y eres el creador y tú tienes poder para, así como un cojo de 40 años se volvió a parar y brincó, tienes el poder para cuidar a tu iglesia, ¿no? O hacer tu obra a través de tu iglesia. Eso me gustó mucho. Es justo con lo que decíamos junto con pegado, con lo que decíamos hace un momento. No solo es un conflicto entre dos templos, ¿verdad? Este templo que representa la religiosidad, que ya no está la gloria de Dios ahí, ¿no? Ahora está en la familia de Jesús, ¿no? Este nuevo templo. Pero también es el choque entre dos reinos, ¿no? Un reino, el reino humano, ¿verdad? Que utiliza la fuerza, que es orgulloso, y este reino de Jesús, ¿no? Y que precisamente cuando oran, confiando en aquel que es el creador, no dicen, Señor, elimínalos, hazlos pedazos. Lo que dicen es, Señor, pues mira lo que están diciendo. Se han reunido contra tu Cristo, pero eso es lo que tú de antemano dijiste que sucedería, así como David lo dijo en aquel Salmo 2, ¿no? Esto es un cumplimiento de lo que dijiste, que se reunirían las personas en vano levantando su puño contra el Creador, pero que tú has enviado al Mesías para establecer tu reino. Así que mientras lo estableces a través de tu iglesia, Señor, solo danos valor para seguir predicando, aunque nos amenacen, aunque nos persigan, nos presionen, danos valor. Entonces, qué bello que su confianza no les lleva a ser subversivos en el sentido de violentos, sino más bien a seguir amando a Jesús y seguir siendo buenos ciudadanos y seguir compartiendo generosamente entre ellos, como va a suceder en un momento más. Totalmente. Hemos hablado de Pedro siendo lleno del Espíritu Santo y su diferencia, ¿no? De cómo era antes y todo, ¿no? Así, echado para adelante. Alocado. Alocado, ¿no? Se aventaba como el Borras. Pero algo interesante es también Juan, ¿no? O sea, Juan, ahorita que decías esto, recuerdo, Juan es el que dice, ¿qué quieres? Que oramos, Señor, para que descienda fuego y los destruya, ¿no? Y es este mismo Juan ahora pidiendo valor para predicar, ¿no? Está como el reel que dice, sale un hombre en el cielo llorando, ¿no? Así todo sacado de onda, porque su oración era, Señor, quítale a mi mamá sus problemas, ¿no? Y aparecen en el cielo, el Señor le quitó los problemas, ¿no? No es una oración de Señor, ilumínalo, o elimínalos, o los eliminamos nosotros si te ayudamos, no es eso. Sí, no, su oración es esa, o sea, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. O sea, no dice, mira sus amenazas, Señor, qué mala onda, se pasaron, nos metieron a la cárcel, ¿no? Sino es, danos valor, que no nos falte el valor para seguir haciéndolo. Eso está fantástico. Con un hijo del rey no te metes, ¿no? Ajá, exacto. Van a ver de lo que, ¿no? Nada de eso, totalmente. Muy bien. ¿Dónde nos perdimos de pronto que a veces nuestras oraciones son, o nuestra actitud es así, ¿no? Te estás metiendo con un hijo de Dios, vas a ver, ¿no? En lugar de, Señor, dame valor para seguir amando a mi vecino, aunque ponga reggaetón, ¿no? Dame valor para seguir, no hay nada de malo contra los reggaetoneros, no, por favor nadie se me ofenda. Aunque por ahí dicen, ¿no?
Bueno, no voy a hacer ese chiste porque qué tal que se me ofende a alguien. Pero sí, dame valor para seguir amando a mi familiar, aunque es difícil. Tú le amas, Señor. Dame valor para seguir sirviéndole. Ahora, claro, ojo, solo un detalle. Sin duda alguna, el día de hoy tenemos autoridades que si hay una situación legal, una situación de injusticia, Pablo nos anima a no vengarnos, bueno, no nos anima, más bien nos exhorta a no vengarnos por nosotros con nuestras propias manos, sino acudir a la autoridad, ¿no? Entonces no significa esto que deberíamos dejar que hubiera una situación de violencia, injusticia, y, sin tratarla a través de los medios que Dios ha determinado. Pero sí es el valor para seguir amando, perdonando, sirviendo, predicando a pesar de esto, ¿no? Y al final, ¿no? Versículo 31, esta porción que se leyó al principio, cuando vieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Me recuerda mucho el capítulo 2, ¿no? Cuando están en el Pentecostés, ¿no? Y es algo muy similar, tiembla, son llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es muy similar, ¿no? Totalmente, esta escena que Lucas nos presenta en el verso 31 está conectada con el capítulo 2. Una vez más, es el Espíritu en este nuevo templo, es la familia de Jesús, está hecho de personas, que está cumpliendo con la función del templo, ¿no? El templo era un lugar donde las personas tenían que encontrar la misericordia del Señor, ser un refugio, ser un lugar donde los heridos y los quebrantados encontraran esperanza. Y eso, aunque no lo vamos a ver el día de hoy, lo vamos a dejar para la siguiente semana porque lo vamos a conectar con el capítulo 5. Lo que sucede inmediatamente en el verso 32 en adelante es eso. La iglesia es un lugar donde la misericordia del Señor está siendo reflejada, donde su bondad está siendo predicada, vivida, aplicada en la vida de otros. Entonces, esto es la familia de Jesús. Esta es la mejor apologética, ¿no? La mejor defensa de la fe que puede haber. Son cristianos personificando la verdad cristiana, encarnando la verdad cristiana, llenos del Espíritu, haciendo lo que hacía Jesús, ¿no? En forma ahora exponencial, porque ya no es solo la presencia física de Jesús, sino, como decíamos al principio, todos estos cristianos son el templo donde Jesús vive y reflejando el amor de Dios. Pues antes de concluir, o más bien concluyendo ya, para ir al tiempo de preguntas y respuestas, ¿qué aprendimos el día de hoy? Bueno, aprendimos acerca de cómo Pedro, Juan, llenos del Espíritu Santo, dan testimonio frente a las autoridades, tal como Jesús lo hizo. Están dando testimonio del Señor, los vemos valientes, los vemos llenos de la gracia de Dios. Vemos estas autoridades amenazándolos, pero ni aun las amenazas ni la persecución frenó la obra del Señor, sino que Dios en su soberanía dotó de valor y fortaleza a la iglesia para anunciar y vivir para Jesús en la sociedad en la que ellos vivían. ¿Cómo podemos llevar a algo práctico esta semana este pasaje, Mau? ¿Qué podrías decirle a alguien el día de hoy que te dijera, oye, sí, pero ¿qué onda? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida diaria? ¿Qué le dirías? Pues creo que lo dijiste hace rato, ¿no? Y creo que la mejor apología, la defensa del Evangelio es viviendo a través de su Espíritu Santo, ¿no? Y en todo lo que hagamos, en cualquier momento, en cualquier situación, que la gente pueda decir, no podemos negar que Cristo vive en él, ¿no? Y sí, habrá momentos difíciles donde nos caigamos y fallemos, pero, o sea, me encanta porque el Señor no dice, ay, otra vez te equivocas, ¿no? Ay, ya van 5 veces que la riegas esta semana, ¿no? Sino es un papá. Al refrigerador, ¿no? Es un papá amoroso que nos perdona y quiere volver a llenar este vaso, ¿no? de su Espíritu Santo y que continuemos la vida cristiana, ¿no? En congregación, en familia, siendo parte de este negocio familiar que decías, ¿no?
Y esa es una oportunidad que tenemos todos nosotros. Estamos aquí, podemos hacerlo, ¿no? Porque el Señor Jesús nos dejó esa promesa a través de su palabra, que nosotros podemos ser llenos de su Espíritu Santo, ¿no? Hay una porción que me encanta en Lucas 11, ¿no? Si ustedes siendo, ¿cómo dice? Si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces, pues ahí está, ¿no? Nosotros podemos pedírselo y Él lo va a hacer. Totalmente. Entonces, el día de hoy podemos hacer esto, ¿verdad? Podemos acercarnos a nuestro Padre, pedirle perdón si hemos fallado, ¿verdad? En dar testimonio, pero recordar que es Él haciendo su obra en nosotros, que es su gracia que nos permite una vez más acercarnos a Él y que Él puede hacer esto como hizo con Pedro y Juan. No eran superapóstoles o superhombres, eran personas como nosotros y que Dios a través de su Espíritu transformó sus vidas y Él quiere transformar nuestras vidas. Él quiere usarnos, quiere darnos de nuevo definíamos esto como libertad para hablar, ¿no? Confianza para hablar. Quiere darnos de nuevo para hablar de su amor, hablar del Evangelio, pero también puede usarnos para que otros puedan ver que Jesús es verdad, que Jesús es real, que no se puede negar la obra que Él está haciendo en nuestro corazón. Y esa es nuestra esperanza, que Él es soberano. Y bueno, no sé si alguno de los que nos está escuchando a lo mejor está pasando un momento difícil, un momento de adversidad, a lo mejor te están presionando en tu trabajo, a lo mejor estás teniendo problemas en casa. ¿Sabes? Llévalo al Señor. No es contra ti, es decir, no es personal, sino la Biblia habla de una persecución que los creyentes sufrirían por causa del Señor. ¿Qué puedes hacer? Orar, no para que el Señor te quite el problema, sino para que en medio del problema el Señor te dé de nuevo fortaleza para que sigamos siendo valientes y hablemos y testifiquemos del Señor. Entonces, ¿por qué no hacemos una breve oración por esto? Y le pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu. Señor, hoy delante de ti te rogamos que nos des fortaleza, Señor, nos llenes de tu Espíritu para poder con denuedo hablar de nuestro Salvador Jesús, pero también poder demostrarlo a través de la manera en la que vivimos, como tú, Señor, estás transformando nuestros corazones. Y si hemos caído, Señor, danos paz de saber que tú eres el que una y otra vez puedes limpiarnos y una vez más llenarnos de tu Espíritu para poder vivir la vida cristiana. Gracias, Señor, porque somos parte de tu familia, somos este nuevo templo donde habita Jesús y que en el mundo estamos siendo un testimonio de tu reino, una ventana a tu reino. Gracias, Señor, por ese llamado, porque somos parte de esta misión de testificar ahí en casa, con los vecinos, en el trabajo. Te rogamos, Señor, llénanos de valentía para hablar de ti, Señor. Gracias. Amén. Pues muy bien, vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Si nos pueden ayudar ahí a poner, si lo tenemos, el código QR, recuerda que puedes estar enviándonos tus preguntas aquí en vivo para poder responderlas. Tenemos algunas que nos quedaron de la semana pasada, pero ya prácticamente terminamos, entonces puedes enviarnos nuevas preguntas. Van a llegar al formulario y aquí vamos a poder responderlo en vivo. Bien, dice, ¿listo, querido Mau? Dice, ¿qué tal, Semilla? Un super saludo de La Paz, Bolivia. 2 preguntas. Número 1, ¿cuándo nos visitan? Pronto, esperemos poder visitar uno de los pastores de Semilla, el pastor Iber Cruz. Él es de Bolivia, de Santa Cruz, si mal no recuerdo, y sin duda alguna en algún momento quizás puedas contactarte con él y a lo mejor en alguna visita que tenga para allá, para Bolivia, puedas entrevistarte con él, conocerle. Pero nosotros encantados algún día de ir a Bolivia, no tengo el placer. ¿Tú has ido a Bolivia alguna vez? Ok. Nunca. Bueno, a ver si un día podemos visitarles, o si vienes para acá, por favor, haznoslo saber, acércate, nos encantaría saludarte. Y segunda pregunta, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Dice, ¿acaso es ser lleno de la palabra? ¿Es una experiencia sobrenatural?
¿Qué evidencia hay de que soy lleno del Espíritu Santo? Bueno, en un pasaje en Colosenses, es un pasaje paralelo a Efesios que habla de ser lleno del Espíritu Santo, creo que descubrimos algo muy interesante. Es Colosenses capítulo 3, dice esto sobre ser lleno del Espíritu Santo. Colosenses 3, 16. En Efesios aparece este mismo pasaje o similar, más bien dicho similar, habla de ser lleno del Espíritu. Pero dice Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo en Colosenses aparece como ser lleno de la palabra de Cristo. Entonces, sí, una manera de ser lleno del Espíritu Santo es saturar mi vida de su palabra, que no es una referencia solo a memorizar pasajes, ¿no? Uno podría memorizar pasajes y no necesariamente ser lleno del Espíritu, sino más bien permitir que su palabra dirija mi vida, gobierne mi vida. Y una evidencia es, en Efesios habla de ser agradecido, de someterme a otros en amor. Aquí en Colosenses habla de hacer todas las cosas en el nombre de Jesús y dar gracias. ¿Estarías de acuerdo con esto, querido Mau? Totalmente, sí, claro, por supuesto. Yo pensaba en este pasaje, Romanos 8, también, creo que obviamente cierra la idea, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8, 16. Y pareciera a lo mejor no ser una respuesta, pero creo que también lo sabes, ¿no? O sea, cuando tienes este anhelo de glorificar al Señor, ¿no? De lo que platicabas ahorita de Colosenses y de Efesios, si eso está en ti y el Espíritu Santo te está llevando a hacerlo, pues es una evidencia, ¿no? Totalmente de que el Espíritu Santo mora en ti. Y en otras ocasiones que hemos contestado esta pregunta, decíamos que el fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, verso 22, amor, paz, templanza, mansedumbre, son evidencias de un carácter transformado por el Espíritu, el testimonio que da el Espíritu de que somos sus hijos, el tener un corazón agradecido, el estar saturado de su palabra, su presencia a través de una relación con Él. Bueno, son maneras de caminar con el Señor y ser llenos de su Espíritu. Bien, otra pregunta, acá va. Perdónme, aquí está. Le di hacia atrás sin querer. ¿Cuentan con estacionamiento? No, no tenemos estacionamiento. Bueno, sí tenemos estacionamiento, pero no es suficientemente grande como para los domingos, por ejemplo, los eventos especiales. En algunas reuniones donde hay discipulados hay estacionamiento. O en algunas reuniones pequeñas, pero no, miércoles, domingo no contamos con todo el espacio suficiente, sobre todo los domingos. Entonces, si te refieres a una visita en domingo, pero hay lugares cercanos donde puedes estacionarte si nos vas a visitar, entonces puedes encontrar alguno de los estacionamientos alrededor. Bueno, oremos por un estacionamiento. Y hay unas camionetitas, ¿no? O sea, si la pregunta es a lo mejor no puedo llegar, o me es difícil, hay camionetitas que vienen del Soriana, no sé si las hayan utilizado, pero van y vienen los domingos, ¿no? Van, recogen gente, entonces este paso que es difícil por abajo del periférico, puedes librártelo utilizando una de las camionetitas. Sí, el Semilla Móvil sale del Soriana, que es un súper que está aquí en Metro San Antonio, y viene para acá. Así que gracias al Señor que tenemos eso, es bien lindo. Un día me subí con mi hijo, estaba muy emocionado fuimos en la camioneta de Semilla, está muy padre. Y los hermanos que la manejan son
tiene un corazón bien bello de servicio. Entonces, sí, para el domingo en los servicios de la mañana y de la tarde hay una camionetita que te puede ayudar, porque sí es un poquito dramática la pasada por los puentes. Un día mi mami que nos acompañó, un saludo a mi mamá, aunque ya tengo 38 años, me dijo: hijo, te prohíbo pasar por los puentes. Se asustó un poquito de los puentes, pero bueno, he sobrevivido hasta el día de hoy. Pero no arriesguen su vida, muchachos, tomen el semillamóvil. Muy bien, dice: hola, bendiciones. Cuando el Señor ama, disciplina. ¿Cómo afrontar la justa disciplina del Señor? ¿Cuál debería ser mi actitud ante la disciplina? ¿Qué piensas, Mau? Lo estudiábamos hace algunos días en Hebreos 12, me parece, ¿no? Sí, es Hebreos 12, cuando habla que la disciplina en su momento no parece una causa de gozo, ¿no? Pero al final es una causa de gozo, ¿no? O sea, es buena la disciplina, es necesaria, aunque tengamos 2 años que sean, ¿no? Es buena y es necesaria porque nos va transformando de acuerdo pues, a la imagen del Señor Jesús, ¿no? Es bueno. Esa es la respuesta. La actitud es humilde, receptivo, manso, ¿verdad? Recibiendo con gozo. Ahí está el versículo: con gozo, no al principio, pero sí va a dar gozo si te ejercitas en la disciplina. Y creo que, si, corrígeme, Mau, la disciplina se vuelve más sencilla de recibir si consideras que es de parte de un padre que te ama, que lo que quiere es tu bienestar, ¿no? No es un juez castigándote, ¿no? Es un padre que quiere acercarte a él, ¿no? Te quiere tener cerca. Si no tienes acceso al QR, a lo mejor puedes dejar tus preguntas ahí en Facebook o en alguno de los lugares donde se está transmitiendo. Y si los de audio, a lo mejor ahí reciben alguna pregunta, nos la pueden mandar acá al WhatsApp, y igual íbamos recibiendo preguntas también por ahí. Otra pregunta. ¿Por qué Juan, no sé si se refiere a Juan el Bautista o Juan el Apóstol, pero por qué Juan fue un hombre de Dios? Bueno, quizás podemos extender la pregunta: ¿qué definiría a un hombre de Dios? ¿No? ¿Qué sería un hombre de Dios? ¿Qué piensas, Mau? Pues alguien que ha creído en el Señor, alguien que le ha entregado su vida, alguien que teme del Señor, que busca obedecerlo, glorificarlo, ¿no? Creo que es eso. Eso es, no es un superhombre, ¿no? Simplemente es alguien que ha recibido la gracia de Dios y busca vivir para el Señor, ¿no? Eso sería. Entonces, Juan, ya sea el apóstol o el bautista o el flautista. Juanes, ¿no? En plural. No Juanes el cantante, los Juanes. No los Juanes, exacto. No el de la camisa negra que lleva el alma negra, como dice. Ese no. Pero sí, los Juanes. Pero los dos Juanes, sí, exacto. Eso, que temen al Señor, ¿no? Esta ya la respondimos, bien. ¿Qué creemos como iglesia acerca del poder sobrenatural del Espíritu Santo? Okay. A lo mejor se refiere a esta pregunta, bueno, más bien, ¿qué creemos sobre el poder sobrenatural? Bueno, pues que existe. El carácter del mensaje cristiano es sobrenatural, es decir, creemos en el nacimiento virginal, ¿no? Eso es por el poder del Espíritu Santo. Creemos en la resurrección de Jesús, eso es por el poder del Espíritu Santo. Creemos en la actividad del Espíritu Santo guiando a la iglesia, no solamente a través de señales como la que vimos de Pedro y de Juan en el capítulo 3, sino transformando la vida de los creyentes. Entonces, sí, creemos en la naturaleza sobrenatural de la iglesia, porque eso es lo que el Nuevo Testamento enseña. Ahora, no creemos que toda manifestación sea necesariamente una manifestación del Espíritu. O sea, es decir, no creemos que todo lo que a veces se dice que es una manifestación sobrenatural lo sea.
pero sí creemos en las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu, como los dones, como la resurrección del Señor y su nacimiento virginal. Bien, ok, bueno, esas son todas las preguntas que tenemos que nos han llegado. Pues, ¿qué les parece si terminamos el día de hoy orando y alabando al Señor? Y bueno, damos por terminada la reunión de hoy. Oramos. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad. Gracias por permitirnos estar juntos esta noche. Y gracias, Señor, también porque hemos podido adorarte. Ponemos este tiempo en tus manos, en tu nombre. Amén.